Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, dos temas son noticia. Ya veremos por qué. El primero de ellos es Noticia Brasil. El mayor movimiento campesino del continente, de este continente, llega hasta la ciudad para demostrar que el campo es el que da de comer a la inmensa mayoría. El MST de Brasil muestra su músculo, denuncia la criminalización de la que son víctimas en las regiones más apartadas de ese extenso país y en la distancia piden la libertad de Lula da Silva. Y segundo tema que es noticia, Colombia, país que dentro de 23 días va a elecciones presidenciales. Nuestro enviado especial, Jorge Gestoso, entrevista al candidato liberal Humberto de la Calle. En ese escenario que sube de temperatura, también aumenta la preocupación por el futuro del proceso de paz. Tenemos ese panorama en el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, este jueves más de 900 trabajadores de la tierra dieron inicio a la tercera Feria Nacional de la Reforma Agraria. El evento organizado por el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra es una expresión de los logros de esa organización en materia agraria y su impacto social en la población más vulnerable de Brasil. Cerca de 330 toneladas de 1.200 tipos de productos provenientes de las 5 regiones del país son el irrebatible logro de esta tercera Feria Nacional de la Reforma Agraria que en su tercer año se consolida como uno de los mayores espacios de la diversidad agraria en el continente. En el Parque Agua Branca de Sao Paulo, los productos agrícolas completamente libres de agrotóxicos compartirán espacios hasta el próximo domingo con actividades culturales y educativas que buscan visibilizar la lucha por la reforma agraria. A pesar de que los medios corporativos no promueven la feria, esta ya goza de la aceptación y el respaldo del pueblo de Sao Paulo, quien la considera un evento de referencia en el calendario de la ciudad. Desde el movimiento de los trabajadores rurales sin tierras destacan el valor de la experiencia acumulada durante 30 años de trabajo político en todo el territorio de Brasil. Es el resultado de todo el proceso de lucha de las trabajadoras y trabajadores sin tierra y en esta tercera edición estamos con más de 300 toneladas de alimentos producidos en los asentamientos y campamentos de la reforma agraria de todo el país, de 24 estados. Es una gran diversidad de producción de forma agroecológica, trayendo para toda la sociedad alimentos saludables, buena comida y toda la diversidad de los campamentos y asentamientos. Traemos la cultura sin tierra, el acumulo de experiencia que tenemos en agroecología, trayendo artesanato, culinaria de la tierra con la diversidad de sabores y colores de la reforma agraria. Sin embargo, el año transcurrido desde la feria anterior no ofrece motivos para celebrar. De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra, los asesinatos por conflictos de tierras en el país aumentaron 105% desde 2013. El MST reporta que más de 1.100.000 familias brasileras viven en asentamientos donde el asesinato de líderes y los conflictos por la tierra son frecuentes. A través de la reforma agraria, los campesinos de Brasil persiguen mejorar sus condiciones económicas, mitigar la desigualdad social y propiciar una mejor distribución del poder político. ¿Y cuál ha sido el impacto de esta jornada allí en Sao Paulo? De esto le preguntamos de inmediato a nuestro corresponsal permanente, Nacho Lemos. Hola Nacho, muy buenas noches, adelante. ¿Cómo finaliza esta jornada? Saludos Diana, ¿cómo estás? Así es, son 34 años de lucha para el movimiento de trabajadores rurales sin tierra y en esta tercera edición de la Feria Nacional de la Reforma Agraria han traído a la ciudad de Sao Paulo toda la construcción de estos, a lo largo de estos años de lucha por una reforma agraria, por la desconcentración de las tierras en el gigante sudamericano, a través de alimentos orgánicos, alimentos sin agrotóxicos, constituidos a partir de las manos de los campesinos y campesinas sin tierra, también del cuidado de la madre tierra, a un país que es el mayor consumidor de estas sustancias nocivas para la salud, tanto de los consumidores como también de los productores y también de la madre tierra. Brasil consume cerca de más de 7 litros de agrotóxicos anuales per cápita. Es
un número enorme para sustancias que tienen efectos comprobados con consecuencias como el cáncer y otras enfermedades sobre la población. Sustancias que han sido prohibidas en diferentes países de Europa, pero por las multinacionales continúan siendo aplicadas en los suelos y también a partir de fumigaciones aéreas en Brasil, y eso tiene consecuencias sobre los campesinos y sobre también la alimentación de los brasileños. En ese sentido, el Movimiento Sin Tierra ha conseguido una suerte de caballo de Troya a partir de la comercialización de alimentos sin agrotóxicos en el país, y ha permeado el mercado realmente, y ha tenido, a partir de esta feria de la reforma agraria que llega a su tercera edición, mucha aceptación en la ciudad de Sao Paulo. Serán 4 días de actividades aquí en Sao Paulo para que también, además de ofrecer estos productos, haya un diálogo concreto entre los campesinos sin tierra y también la sociedad de Sao Paulo, en un momento muy particular para la democracia brasileña, con un golpe parlamentario que se ha gestado con retrocesos sociales en consecuencias y la reciente prisión de Luis Ignacio Lula da Silva, que serán debatidas durante los seminarios, también eventos culturales, shows que habrá en el Parque de Agua Branca aquí en Sao Paulo, y también un punto importante que se realizarán algunas mesas de debate para discutir la situación sobre el asesinato de Marielle Franco, la líder social de Río de Janeiro, concejala de la ciudad de Río de Janeiro, que fue asesinada hace 50 días y sobre lo que aún no hay soluciones por parte de las instituciones brasileñas. En ese sentido, el Movimiento Sin Tierra une también los grandes asesinatos, como recién marcamos, que se dan en el campo en el 2016 y 2017, también con el asesinato de Marielle Franco, que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro, Tatiana. Y a propósito de esta situación, ellos también allí han denunciado la criminalización de la protesta en unas regiones muy apartadas de las grandes urbes, en particular de esta de Sao Paulo, que viene siendo, según ellos han dicho, de manera sistemática. ¿Han entregado allí cifras, han explicado de quiénes se trata, cuál es la situación en esos lugares? Sí, los líderes del Movimiento Sin Tierra han lanzado esta feria hablando específicamente del aumento de asesinatos en un 2016 que fue récord en asesinatos de campesinos, de líderes campesinos, y un 2017 donde también se mantuvo ese ascenso, un 2017 marcado por las masacres especialmente, y también han denunciado lo que ocurrió hace muy poco cuando se realizaba la caravana de Luis Ignacio Lula da Silva por el sur del país y era acompañado por miembros del Movimiento Sin Tierra y los ómnibus que trasladaban a la delegación de periodistas y también de acompañantes del expresidente brasileño, recibieron disparos de armas de fuego, y en ese sentido se ha manifestado el Movimiento Sin Tierra, ha denunciado el avance fascista en Brasil, y es por eso que es necesario un diálogo con la sociedad brasileña para, en ese clima de odio, conseguir dialogar, buscar. Lamentablemente, en esta última parte, a nuestro corresponsal permanente Ignacio Lemus desde Sao Paulo, a quien le agradecemos. Vamos con el análisis. Saludamos a Joaquín Piñeiro, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, Trabajadores Rurales Sin Tierra. A ver si la producción me ayuda a encontrar directamente todo lo que necesitamos para poder conversar con nuestro corresponsal allí y también con nuestro invitado. Joaquín, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, saludos desde Brasil. Gracias a usted por acompañarnos. Nos estaba narrando de una manera bien detallada, Nacho, lo que ha significado esta tercera jornada de esta feria rural, donde llegan ustedes con todo esto que está tan alejado, pero que se encuentran en la ciudad. ¿Qué expectativa tienen ustedes de aquí a esos 4 días cuando finalice? A ver si realmente desde las grandes urbes se entiende lo que es el trabajo del campesino en un momento tan particular para Brasil. Bueno, nosotros del MST y todos los trabajadores y trabajadoras del campo, así como todos los que estamos viviendo este momento político muy complicado acá en Brasil, para los Sin Tierra de Brasil es fundamental realizar un evento como este de la Feria Nacional de los Productos de la Reforma Agraria. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de acercarnos cada vez más con la gran parte de la población brasileña, que muchas veces por los medios de comunicación, principalmente la Rede Globo, tiene una visión
completamente equivocada sobre quién son los sin tierra, ¿no? Es decir, hay un ataque sistemático en nuestro país al PT, a Lula y a todos aquellos movimientos que apoyan la libertad de Lula, como es el caso del MST. Por lo tanto, este es el momento de hablar directamente con la población, mostrando de que es posible producir alimentos sanos, baratos, para toda la población. Basta que haya una política de reforma agraria y que de hecho este gobierno golpista ha paralizado por completo toda la política que Lula y Dilma impulsionaron en los últimos 13 años acá en nuestro país. Por lo tanto, este es un momento de diálogo con la población brasileña y principalmente acá en São Paulo, que es la más grande metrópolis que tenemos acá en nuestro país. Y en medio de toda esta situación, un hecho del que también conversaba con nuestro corresponsal, con Nacho Lemos, la criminalización y el asesinato sistemático. Lo hemos visto que en términos de la misma situación geográfica no se da solo en la distancia, como otras veces ustedes lo han denunciado, sino que en este caso también en las grandes ciudades con Mariel Franco. ¿Esto qué significa? Porque vemos que son distintas partes del país que se unen en un hecho, y es la lucha en contra del modelo. Fíjate, hay un proceso por la crisis económica, por la crisis política y la crisis social que estamos viviendo en nuestro país, que de hecho hay un problema que se ha aumentado cada vez más, que es el problema del desempleo. Y, por supuesto, todo el proceso político de persecución a los movimientos populares, a los movimientos sociales, a los liderazgos de estos movimientos. Incluso se ha aumentado muchísimo el asesinato a los dirigentes, ¿no? El caso de Marielle, por ejemplo, es algo que es parte de este número de las estadísticas que se puede presentar en nuestro país. Es una lástima. Por lo tanto, para nosotros, dialogar con la población, presentar lo que tenemos hecho de concreto, de positivo, que es la cuestión de la producción, podemos dialogar con la población y tener el apoyo de la población, de los consumidores que están en los grandes centros de la metrópolis, para apoyar la reforma agraria y, por supuesto, apoyar la lucha que desarrollamos en todo el país, ¿no? Porque de hecho hay un proceso de persecución muy fuerte por parte de este gobierno golpista y por parte de todo el sistema que estamos viviendo acá en el país. Joaquín, gracias por este análisis, por estas reflexiones. Así se da, en medio de este momento complejo que vive el país, está además un punto muy importante, la cantidad de evidencia de la gastronomía, lo que implica la riqueza de ese país, que bueno, la hace tan especial. Gracias y muy buenas noches. No, gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Así nos vamos a la primera única pausa de esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Colombia, un país que dentro de muy pocos días, solo 23, va a elecciones presidenciales, será el próximo 27 de mayo. Nuestro enviado especial a Bogotá, Jorge Gestoso, entrevista al candidato liberal Humberto de la Calle. Y mientras este escenario sube de temperatura, también aumenta de esta manera la preocupación por el futuro de paz. Tenemos el panorama al volver en Noticia. En Noticia Colombia, diversas organizaciones sociales, figuras políticas denuncian la inoperancia del Estado para frenar el asesinato de líderes sociales. Tras esta preocupación, se encuentra el anhelo de paz de toda una nación que podría haberse destruido con los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Vamos a revisar este panorama y pasamos a una entrevista que concedió el candidato a la presidencia liberal,
Humberto de la Calle Lombana a nuestro enviado especial Jorge Gestoso. Vemos la historia primero. Diversas organizaciones sociales y políticas colombianas solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para la protección de los líderes sociales y comunitarios. El pedido responde al aumento sistemático de asesinatos, amenazas y atentados contra estos ciudadanos. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y febrero de este año fueron asesinados 282 líderes sociales. Los movimientos aseguran que estos asesinatos están directamente ligados a intereses políticos y económicos en contra del acuerdo de paz y su implementación. Además, denuncian la criminalización de la protesta social, así como la militarización de territorios. Entre las organizaciones que anuncian su defensa permanente a la paz están el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Unión Patriótica, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, entre otras. Este escenario se da a pocos días de las elecciones presidenciales previstas para este 27 de mayo. El resultado será trascendental en la consolidación o eliminación de los avances del proceso de paz. Según una encuesta del CELAC, el candidato de la extrema derecha, Iván Duque, cuenta con el 34% de respaldo y el progresista Gustavo Petro con el 30.1%. Le siguen el aspirante Sergio Fajardo con el 14.2%, Germán Vargas Lleras con 6% y Humberto de la Calle con 2.9%. Otro sondeo de la encuestadora Ivamer también ubica en primer lugar a Iván Duque con 41.3% de la intención de voto y a Gustavo Petro de segundo con el 31%. Luego está Sergio Fajardo con el 13.3%, Vargas Lleras con 7.9% y de la Calle 2.5%. La diferencia en las posturas sobre el acuerdo de paz entre los dos candidatos que encabezan las encuestas es abismal. Duque dice que es necesario modificar todo aquello que amenace la institucionalidad al considerar el acuerdo de paz en este punto, mientras que Petro promete darle continuidad al acuerdo como un mecanismo válido para alcanzar la paz definitiva en el país. Vamos hasta Bogotá con nuestro enviado especial Jorge Gestoso. Jorge, en buscar las entrevistas de los candidatos a la presidencia, muy buenas noches, primero te saludo. Bueno, eso es tarea fundamental si tenemos en cuenta que son solamente 23 días que restan para las primeras vueltas, si es el caso de la elección presidencial. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fue la entrevista durante esa jornada con Humberto de la Calle? Adelante, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Tatiana. Muy interesante porque acá tenemos el jefe negociador justamente de la paz con la guerrilla de las FARC. Tenemos el presidente, candidato presidencial, que es el más experimentado desde el punto de vista de su carrera política, el de mayor edad, el que se proyecta como un hombre que está en el centro, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, y quizás su pecado pueda ser justamente en una elección que parece ser bastante divisiva, apuntar al centro, porque en sus encuestas no necesariamente le está yendo demasiado bien y ya está pensando eventualmente, si se concreta lo que está diciendo las encuestas, a cuál de los dos, que aparentemente habría una segunda vuelta, a cuál de los dos podría apoyar. Y por el contexto, ustedes se van a dar cuenta exactamente para dónde apunta entonces Humberto de la Calle. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos a esta entrevista especial dentro de la cobertura especial que está haciendo Telesur sobre Colombia Decide rumbo a las elecciones presidenciales. Y tenemos el honor de contar con la presencia en el día de hoy con el candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, una cálida bienvenida al programa. Mil gracias, Jorge. Encantado de poder conversar contigo. Señor de la Calle, usted ha sido un protagonista central del proceso de paz que terminó con la paz con la guerrilla de las FARC. Y el presidente Santos ganó el premio Nobel. ¿Cuánto del premio Nobel le toca a usted? No, dejémoselo a él realmente era el líder, yo cumplía instrucciones. Pero bueno, en efecto, lo que sí es que corresponde a una etapa indeleble de mi vida, fue una experiencia inolvidable que además termina convirtiéndose como en un modo de vida. Ya lo que me resta de vida estará al servicio de la paz en Colombia. En días recientes usted dijo, y cito sus palabras, nos están tirando la paz. ¿Quiénes nos están tirando la paz? Sí, hay varias circunstancias que confluyen. Entendiendo por tirando, para los extranjeros, pues la están dañando, ¿no? Bueno, en primer lugar, el Centro Democrático, el partido de la derecha,
expresidente Uribe y su candidato Duque, pues persistentemente han venido oponiéndose, lo cual, dijéramos, es legítimo en democracia. Pero yo creo que han ido más allá de la oposición, es el saboteo, es realmente una actitud extraordinariamente fanática, nada les satisface, hay una obstrucción permanente. Otro partido, Cambio Radical, del vicepresidente Vargas, que apoyó durante todo el tiempo las conversaciones, luego cambia de bando y entra también en esa fase que yo llamaría como de filibusterismo en el Congreso. Luego el propio gobierno ha tenido dificultades en la implementación física, los planes de desarrollo con enfoque territorial, problemas dentro de la jurisdicción especial, demoras y ahora acusaciones, al parecer, sobre conductas relacionadas con el narcotráfico por uno de los miembros del secretariado. En fin, es una concurrencia de factores que a mí me hace temer por la sostenibilidad del acuerdo. Si usted tuviera que juzgar, ¿cómo califica hoy el estado de ese acuerdo de paz? Pues yo creo que está en una situación extraordinariamente difícil. Primero que todo, lo reitero, por las decisiones políticas que se avecinan. El centro democrático, la derecha, lo que ha convertido el ataque a los acuerdos como el centro de gravedad de su política, y lo que ha dicho es que cambiará el acuerdo, lo cual me parece que es una desafortunada invitación al pasado, un riesgo para Colombia y además una falta de honrar la palabra del Estado. El acuerdo es un acuerdo refrendado por el Estado colombiano. Yo digo que sería un acto de perfidia desarmar una guerrilla para incumplir después. Si usted llega a la presidencia, ¿cómo soluciona esta situación? Pues lo primero es cumplir los acuerdos y exigir el cumplimiento de los mismos por parte de las FARC. Si alguien sabe cómo lograr también que las FARC cumplan, pues soy yo, que estuve justamente negociando con ellos ya casi 5 años. Luego hay que generar una dinámica de pedagogía, de cultura de la paz, porque lo que ha ocurrido en Colombia es una especie de indiferencia de los sectores urbanos y de odio irracional que impide dar el paso de borrar esta fase trágica de la historia de Colombia y convencer a los colombianos de que no queremos más guerra después de 8 millones de víctimas. 8 millones de víctimas, Jorge. Precisamente 8 millones de víctimas. Oye, usted prácticamente está en una situación única, que es un país que es el país con más desplazados del mundo dentro de su propio territorio. Ahí tenemos que el cimiento está un poco endeble. Tenemos un narcotráfico que, por lo menos en el pasado, sabemos, ¿se acuerda la campaña de Samper? Claramente se sintió por lo menos salpicada. Hay quienes tienen claramente la sensación de que ese salpicado sigue al día de hoy. ¿Cuán difícil puede llegar a ser gobernar un país en donde tiene casi 8 millones de desplazados, cuando tiene el narcotráfico, cuando hay denuncias que los paramilitares siguen reciclados con otro nombre pero matando a diestra y siniestra? ¿Usted quiere bailar con la más fea? Sí, sin duda, ¿no? Nadie cree que esto va a ser fácil. Y de ganar yo sé que los desafíos son enormes, pero a ver, dijéramos, vamos a señalarlo. Los cimientos, primero, el acuerdo operó, las FARC entregaron las armas fueron destruidas, hoy son un partido político. Y entre otras cosas sacaron 50.000 votos el 11 de marzo, con lo cual hemos ido destruyendo los fantasmas que ha creado la derecha. ¿Y el de la droga? Voy para allá. Entonces, lo primero es el punto de partida. En segundo lugar, persiste el tema del narcotráfico, pero allí yo tengo una visión que descompongo en 2 elementos. Frente a las bandas del narcotráfico, es una desgracia que le cayó a Colombia y tenemos que enfrentarla con acciones militares, policiales y judiciales. Yo no pienso que nosotros vamos a salir de este problema sencillamente agachándonos o haciendo caso omiso de la situación. Pero en cambio, el tema de los cultivos es un tema en el cual está involucrada una visión de desarrollo agrario. Hay un problema con familias campesinas que viven del cultivo y es un tema que debemos arreglar, en mi opinión, privilegiando la sustitución voluntaria de cultivos. ¿Cómo hacemos con los paramilitares reciclados con otro nombre? Los paramilitares reciclados con otro nombre, organizaciones herederas del paramilitarismo, corresponden a esa misma visión de la necesidad de enfrentarlas. No hay espacio para negociar, es un simple problema de o sometimiento a la justicia o las consecuencias de un Estado democrático que con toda legitimidad ataca un fenómeno de esa naturaleza. ¿Es optimista en cuanto a que llega a la presidencia? Yo creo que hay una opción
y no quiero exagerar, porque realmente a mí no me está yendo bien en las encuestas, eso lo tengo que reconocer, no quiero aquí sencillamente hacer una presentación ingenua, pero me parece que en la medida en que mi postura está en el centro, pero un centro transformador que entiende que en este momento el principal desafío de Colombia es enfrentar la inequidad y que no me quiero ir a los extremos de izquierda ni de derecha y que tengo detrás un partido clásico, histórico en Colombia por dificultades que haya tenido. Yo creo que es posible que los colombianos entiendan que esta es la vía que impide desviaciones extremistas que me parece que serían extraordinariamente nocivas. Señor de la Calle, 15 propuestas en materia de economía. Usted habla de varias partes, habla de crear empleos, dice usted vamos a crear entre 500.000 y 1 millón, no son pocas las ambiciones. También habla de reducir impuestos y allí por supuesto surgen las críticas. Reducirle los impuestos a los ricos quiere decir que otra vez los pobres van a pagar los platos rotos, por una forma u otra. ¿Qué le responde que eso aumenta la inequidad, esa inequidad que a usted le preocupa? Pues me parece fantástica la pregunta, Jorge, porque yo soy el único candidato que está diciendo lo contrario. Todo lo que han dicho es, en un jolgorio, yo rebajo impuestos. No, yo lo que he dicho es, sí bajo el impuesto corporativo, el de las empresas, porque estamos perdiendo competitividad. Pero además es una aberración el sistema tributario colombiano. Muy pocos pagamos impuestos. Los verdaderamente ricos pagan menos que los asalariados. Y se llevan la plata a los paraísos fiscales y además, por otro lado, no hay una acción dirigida a rebajar esos impuestos corporativos, tiene que ser compensada. ¿Cómo? Primero, hay demasiadas exenciones y privilegios tributarios, muchos producto del lobby, de tener amigos en el gobierno. Hay alrededor de 260 privilegios tributarios que yo voy a examinar uno por uno para revocarlos y ahí estamos hablando de una suma considerable de dinero. ¿No le elimina plata a los ricos para después cobrársela a los pobres? No, es exactamente al revés. Incluso yo he dicho, y me han aconsejado que no lo diga, a los ricos de los ricos les voy a poner una tarifa de renta más progresiva, a las personas naturales que son los dueños. Es que justamente lo que se trata es de enfocar la necesidad donde está, que es en los ricos de los ricos y no en la empresa que tiene que ser productiva. Educación. Un desafío no solamente para Colombia, sino para toda América Latina, porque es una inversión a largo plazo y los políticos siempre tienen miedo que los resultados no lleguen dentro de su periodo de gobierno. ¿Cómo resuelve usted ese desafío? No repitamos lo que es ya casi un mantra. Tenemos problemas de calidad, de cobertura y de pertinencia. Eso no tiene nada de original. Pero en mi caso yo lo que estoy señalando es primero una estructura estratégica, un plan estratégico de Colombia, metas de educación a largo plazo, como tú lo dices, Jorge, que hoy no tenemos. Hoy hay una especie de dispersión de la prestación del servicio de educación. Segundo, equidad. Yo voy comenzando por los más pobres hacia el centro. Es que este país se nos ha desintegrado. Hay varias Colombias y hay mucha indiferencia en las ciudades. La vida urbana ha mejorado, pero para la población que además ha sido víctima del conflicto, lo que necesitamos es brindar oportunidades y la educación es la única que produce dos efectos al mismo tiempo: lucha contra la inequidad y un recurso humano más competente y más productivo, que es el único camino de crecer la economía. Los medios de comunicación. En nuestra América Latina, la mayoría en muy pocas manos, muy poderosas, que en definitiva controlan los mensajes. Y usted está haciendo una apelación a la moderación, al centro, como dice usted, ni izquierda ni derecha. Pero lucha contra los medios de comunicación en el sentido de que obviamente el mensaje de la derecha va a estar repetido infinitamente y el suyo se van a encargar de que eventualmente no juegue con las mismas reglas. No, pero en ese punto yo sí me desvío totalmente del camino de algunos países, las ideas de Hugo Chávez, de Maduro, de control directo o indirecto de los medios. ¿Porque usted no cree que estén controlados acá en América Latina por justamente las manos privadas? No, sin duda que las manos privadas son poseedoras de una buena torta de los medios de comunicación. Uno lo que puede hacer es controles para separar la economía real de la economía que se deriva de los medios de comunicación, pero ninguna desviación que implique velada censura directa o indirecta o tratar de amordazar los medios o nada que se le pase. Pero no se le amordazan los medios cuando, por ejemplo, usted está bombardeado por los mensajes de los candidatos que son tradicionalmente pertenecen a
al 1% y usted no puede competir porque no tiene ni el dueño del medio ni tiene el dinero para bancar una competencia igual de... ¿No es eso censura? No, pero allí el único camino es del de liderazgo y inducir reflexión ciudadana. También el tema de la minería, o sea, el extractivismo desmesurado con daños, por ejemplo, como caso de la minería a cielo abierto, ¿lo preocupa a usted? Pero muchísimo. Mi propuesta es cambiemos el aparato productivo colombiano, el esquema productivo. No podemos estar tan esclavizados a la utilización de combustibles fósiles. Haber dejado el conflicto con las FARC, además, es la oportunidad de lograrlo. El turismo en Colombia está creciendo de manera realmente asombrosa, particularmente el turismo respetuoso de la naturaleza. La estabilización del campo con la reforma rural nos abre una potencialidad enorme en producción de alimentos, de cara, dijéramos, a las necesidades mundiales en materia de alimentos. Luego uno puede ir separándose de ese modelo. La minería de metales es muy dañina y más dañina aún en estos ecosistemas frágiles. Yo incluso pienso que, por ejemplo, en los páramos hay que prohibir toda forma de minería. Luego el carbón está un poco condenado a muerte. Y en el petróleo, claro, yo tengo que entender, el petróleo es muy poderoso en términos fiscales para Colombia. Luego uno no puede romper eso de un momento a otro, pero sí tenemos que ir derivando hacia una configuración económica diferente. Un tema clave, la corrupción. Odebrecht también aquí ha hecho estragos. Totalmente. Y ha salpicado desde lo más alto hasta un poco lo menos alto. ¿Cuán preocupante? Pues el problema en Colombia es que esto ya no es un delito, ni siquiera un delito generalizado, sino una cultura. De alguna manera nos hemos ido como acostumbrando, como si estuviera en el ambiente la corrupción. Ya incluso ni siquiera hay sanción social a los corruptos. Estos señores salen, pagan unas penas a veces irrisorias y luego son recibidos en la comunidad como si nada. Y me parece que esto exige, yo tengo propuestas concretas, pero lo que me parece más importante es crear un clima de correctivos profundos en el proceso de higienización y limpieza de la política. Es allí, esa es la sombrilla, el hábitat en la cual surge Odebrecht. Odebrecht aquí es producto de unos congresistas que presionan al gobierno, obtienen ventajas burocráticas y las usan para hacer este tipo de contactos con las multinacionales. Y andan caminando por la calle como si nada. Hay investigaciones, pero de todos modos el mar de corrupción que se ha venido descubriendo en Colombia es inenarrable. Luego me parece que aquí hay elementos que vienen de antes, por ejemplo esas deficiencias del sistema político, pero un presidente sí tiene que cortar con ese sistema de gobernar. Yo lo que he dicho es, yo respetaré al Congreso, yo respetaré los proyectos de inversión que un congresista me proponga, pero a base de planes de desarrollo, estudio técnico de las iniciativas y sobre la mesa. El que me exija lo que aquí llamamos mermelada, o sea, burocracia y contratos, pues hagamos una denuncia pública y tenemos que enfrentar esto los colombianos aún a riesgo de generar un cierto estremecimiento y una crisis de gobernabilidad. Y hablando de riesgo, está tomando riesgos cuando tome acciones a ese nivel. Es correcto, pero me parece que eso hay que enfrentarlo. Y de hecho ya tenemos experiencias que fueron exitosas en esa materia. Un exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, en su primera administración hizo exactamente lo que yo estoy diciendo frente al Consejo Municipal, al Cabildo, y les dijo, yo los oigo por encima de la mesa y no por debajo, y fue creando una nueva cultura de relacionamiento con el Poder Legislativo. Humberto de la Calle, el tema salud, tema preocupante también para América Latina, porque ya está empezando a darse también en América Latina algo que quienes vivimos en Estados Unidos lo padecemos, y es que cuando usted pasa a la puerta del consultorio de un doctor, en vez de un paciente se transforma en un cliente y pasa a ser extremadamente caro el cuidado de salud. ¿Cómo atacamos ese flagelo? Es muy interesante porque la pregunta es algo que corresponde a mi visión. Yo he dicho que en Colombia tenemos más la industria de la enfermedad que un verdadero sistema de salud. Ha aumentado la cobertura, tenemos que reconocerlo, sobre todo como hay una audiencia internacional, pues yo tendría que decir que ha habido cambios positivos, pero todavía hay una enorme insatisfacción de los colombianos. A mí me sorprende por deficiencias de calidad, fundamentalmente. Pero me parece que hay primero que todo un problema de concepto. Se habla de prevención, pero es una expresión teórica. Los intermediarios en salud reciben dinero por cada uno de sus afiliados y luego prestan un servicio en ocasiones muy deficiente. Yo quiero irme verdaderamente a la prevención en un esquema de médico familiar al cual se le asigna un número de familias y al cual le pagaré no en función de la enfermedad,
sino del cumplimiento de estándares de calidad. Luego tiene que haber una mezcla de incentivos económicos para que el médico cuide antes de que aparezca la enfermedad, examine la dieta de los niños, induzca a los niños a hacer ejercicio, todo previniendo en un momento oportuno la aparición de enfermedades crónicas que destrozan las finanzas del sistema de salud. Es rehacerlo por completo con un concepto diferente. América Latina, siendo la región del mundo con la mayor disparidad de distribución del ingreso, le preocupa la disparidad y eso también llega al nivel de la justicia. ¿Cómo intentar tener una justicia que sea, entre comillas, justa cuando hay desequilibrios enormes entre el 1% y el 99%? Bueno, y déjame, Jorge, insistir en la disparidad porque es un fenómeno latinoamericano, pero tengo que decir con franqueza que es particularmente grave en Colombia. Colombia tiene el tamaño de una economía para estar en una situación comparable a la de Haití, Honduras y Guatemala. La inequidad en Colombia es de tal tamaño que el índice de inequidad antes de impuestos y después de impuestos es el mismo. O sea, el sistema tributario ni siquiera está afectando esa estructura inequitativa de la sociedad colombiana que nos ha despedazado. Luego dijéramos, esa es la manera de abordar una circunstancia de esta naturaleza. Y por ese camino me parece que cuando en mi propuesta yo digo primero los pobres, lo que quiero decir es que uno tiene que modificar sustancialmente el régimen de prioridades de la acción pública con el ánimo de afectar en su corazón esa situación de inequidad estructural que es absolutamente inviable. La juventud, su propuesta. Yo digo que la juventud no es el futuro de Colombia, sino el presente. Entre otras cosas, cuando me fui para La Habana a negociar el fin del conflicto y lo logré, lo hice, yo diría que pensando en parte en mis hijos, pero sobre todo pensando en mis nietos. Mi primera experiencia vital a los 7 años de edad ya era en medio de la violencia. De mi generación en adelante no hemos dejado de lado la violencia. Luego me parece que fundamentalmente ese es, dijéramos, un propósito central. Y a partir de allí, tú lo dijiste muy bien, 7 millones de desplazados que están hoy en las villas de miseria de las grandes ciudades. Sus hijos empiezan a configurar estas bandas que generan inseguridad en las poblaciones. Luego yo quiero decirle a la élite colombiana, claro que tenemos que tener una respuesta firme, tenemos que tener mayor capacidad punitiva, pero también recoger esos muchachos de las barriadas. Yo tengo un programa que lo llamo Parche. Parche en la jerga colombiana es como amistad, grupo amigable, para recoger estos jóvenes que se han desviado, reentrenarlos para que ingresen en un sistema de educación que tenemos que abrir a todos. Así estemos hablando de un costo importante, pero hay que afrontarlo. ¿Qué lo llevó a pensar en querer aspirar a ser presidente? Pues yo diría lo siguiente, en efecto, ¿no? es una buena pregunta. Yo tengo 2 características centrales. Primero, tengo experiencia, y experiencia en grandes problemas nacionales. Yo fui el delegado único del gobierno a una asamblea constituyente de 1991 que cambió el rumbo de Colombia, en un proceso de mayor democratización y más enraizado en el Estado social de derecho, aun cuando, como hemos visto, pues son metas que todavía no son esquivas. Pero en segundo lugar, tengo talante, diálogo, me pongo en los zapatos del otro, uso la autoridad en forma razonable. Luego yo pienso que para lo que se viene en Colombia, donde va a haber conflictividad, sin duda, dejando las armas los grupos guerrilleros, eso no significa que desaparece una conflictividad social. Y creo que soy la persona adecuada, como lo mostré, tratando con unos guerrilleros que dejaron las armas a consecuencia de la negociación. ¿Cómo serán sus relaciones con Estados Unidos, por ejemplo? Pues lo primero es que impedir la renarcotización de nuestra agenda. La verdad es que Colombia siempre había estado maniatada a ese problema del narcotráfico. Logramos superarlo parcialmente en términos de agenda bilateral y yo quiero preservar eso. Y eso significa también en lo interior hacer un correctivo enorme. Colombia nunca había caído en la tentación de convertir la política exterior en un elemento de distancia, de agresividad interna con miras electorales. Los grupos de derecha han convertido el tema de Venezuela y el tema de Estados Unidos en una especie de discusión interna que me parece nociva. Yo quiero regresar a una visión multipartidista de la política exterior colombiana y preservar el carácter bipartidista de la política norteamericana frente a Colombia. Usted decía, las encuestas no me están favoreciendo mucho. Y todo parecería indicar que va a haber una segunda vuelta. Sí, parece que eso es inevitable. ¿A quién va a apoyar usted
¿a quién va a recomendar o a sus seguidores, a sus partidarios que apoyen? ¿Y va a votar o no va a votar? Y si va a votar, ¿por cuál de los dos finalistas, sean quienes sean? Esa es la pregunta del millón, aquella que realmente el periodista cumple con su oficio preguntando y uno cumple con el suyo no contestando. Cantinfleando. Sí. A ver, no, yo voy a estar en el rango de los candidatos que han apoyado el proceso de paz. Yo creo que ese es un elemento trascendental en Colombia. A mí me sorprende de qué manera muchos colombianos no han entendido lo que significa para Colombia haber terminado este conflicto. Pero esperemos al 27 de mayo y solo ese día podremos resolver esa inquietud. Humberto de la Calle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, muy amable, muy gentil. Bueno, allí teníamos esta entrevista especial que realiza nuestro enviado especial Jorge Gestoso a Bogotá de cara a las elecciones presidenciales. ¿Habrá primera o segunda vuelta? No lo sabremos. Tendremos primero que llegar al próximo 27 de mayo para conocer cuál es la verdadera encuesta, qué es lo que dirán, cuál será la decisión definitiva del pueblo colombiano con el padrón electoral que va aumentando por una nación que también tiene de manera histórica un altísimo nivel de abstención que se ubica sobre el 60%. ¿Será este momento el quiebre definitivo de eso? Tampoco lo sabremos, será durante esa jornada. Entre tanto, les seguiremos a todos ustedes presentando nuestra audiencia en América Latina y el mundo las distintas visiones de los candidatos a la presidencia. Allí, muy clara la de Humberto de la Calle Lombana, figura clave durante los 5 años de negociaciones por parte del gobierno colombiano, el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana, con la firma en Cartagena, posteriormente la firma definitiva en Bogotá, la capital colombiana. Muy bien, así ponemos punto final a esta emisión de Desnoticia. A todos gracias por su compañía. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Otra vida y la